Cordial saludo a todos. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Bien, estamos en la explicación de los puntos del Catecismo referentes a las indulgencias. Lo explica después de haber explicado lo que es el sacramento de la penitencia, en el punto 1471 y siguientes, se dice qué son las indulgencias. Y decíamos que la indulgencia es la remisión ante Dios. Es una explicación un poquito complicada, por eso son palabras que hemos querido un poquito desmenuzar. Es la remisión ante Dios de la pena temporal por los pecados ya perdonados. En cuanto a la culpa están perdonados, pero que un fiel bien dispuesto y cumpliendo determinadas condiciones, pues una peregrinación, unos ejercicios espirituales, una determinada oración, consigue esa indulgencia por mediación de la Iglesia, la cual es administradora de la redención y distribuye y aplica con autoridad el tesoro de la satisfacción de Cristo y de los santos. Vamos a ver. Decíamos, por lo tanto, que la indulgencia es como un complementar por parte de la Iglesia, por los méritos de los santos y de Cristo, complementar eso que falta en nosotros, de purificar de lo que el pecado ha dejado en nosotros de desorden, que tenía que ser purificado, y entonces por la misericordia de Dios se complementa por una redistribución de los méritos de los santos, eso que falta en mí. Dice, la indulgencia puede ser parcial o plenaria. Plenaria es cuando me purifica totalmente de todo lo que faltaba por purificar en mi vida, para entendernos y hablando en plata, ¿no? Pues de manera que si alguien en ese momento que ha recibido la indulgencia plenaria y la ha recibido perfectamente, pues si en ese momento muriese, pues entraría directamente al cielo sin necesidad de tener un estado de purificación intermedio, porque ha recibido la indulgencia plenaria y está plenamente dispuesto a gozar de la visión de Dios. Y la indulgencia es parcial cuando me purifica parcialmente eso que yo tengo pendiente de ser purificado, me lo purifica parcialmente. Puede ser parcial o puede ser plenaria. La Iglesia antes de la reforma litúrgica y de las disposiciones a este respecto, ¿no?, que existían fruto del Concilio Vaticano II, existieron lo que se llamaban las indulgencias, pues que en vez de ser como son actualmente, plenaria y parcial, pues antes existían indulgencia de tantos días, de tantos meses, indulgencias de tantos años, estaban de alguna manera concretadas en cuánto tiempo concreto de purificación, de purificación se nos estaba privando en el purgatorio. Eso fue modificado. Entonces es indulgencia plenaria o indulgencia parcial. Pues porque quizás sea cosificar en exceso. Yo creo que esa reforma fue importante, porque cuando se decía la indulgencia pues por tantos días o tantos meses, pues posiblemente se estaba cosificando en exceso pues esa retribución de los méritos de los santos en cuanto incidía. Y la verdad es que es importante explicar que lo importante ya no es la obra en sí misma, sino depende en gran parte de tu acto interno de contrición, que no es ya la mera obra la que te da más o menos purificación, sino que es una obra, como he dicho antes, en cuanto es expresión de una contrición perfecta. Podríamos caer ahí en ciertas cosificaciones excesivas que decía uno, bueno, el Via Crucis, si es hecho de tal manera, pues es indulgencia parcial, o si es hecho de otra manera, es indulgencia pues que te da más días o menos días de purificación. Hombre, pues por eso la Iglesia, para actuar sencillamente, ha dicho indulgencia plenaria o indulgencia parcial. Imaginémonos, por ejemplo, que la Iglesia digamos, la peregrinación a Santiago de Compostela, con estas condiciones de que también uno pues ofrezca esa peregrinación o esos ejercicios espirituales que también tienen indulgencia plenaria, pues los ofrezca por la remisión de sus pecados. Imaginémonos
que uno hace eso con las debidas condiciones, que son las de comulgar ese día, cuando termina los ejercicios, y las de haberse confesado pues 15 días antes o después, creo que es, la de rezar por las intenciones del Papa. Imaginémonos que uno hace exteriormente las cosas bien para ganar la indulgencia plenaria, pero que no tiene la contrición perfecta. ¿Recibe la indulgencia plenaria? Pues no. Esa indulgencia será parcial en él. Será parcial porque le faltaba, aunque ha cumplido los actos exteriores, que era hacer los ejercicios, rezar por el Papa, comulgar ese día, confesarse antes o después, pero le ha faltado algo importante para que la indulgencia sea plenaria, que es que la contrición sea perfecta. Si la contrición no es perfecta, entonces, en vez de indulgencia plenaria, será indulgencia parcial. Y Dios sabrá, con ese grado de dolor, de contrición que tenía, que no era perfecto, bueno, pues Dios sabrá esa indulgencia hasta qué punto le ha purificado y hasta qué punto de ella necesita más. Pero entendamos que sí, hay unas condiciones externas que son las que he dicho, las de bueno, pues hacer ese acto que la Iglesia ha indulgenciado, que puede ser una oración, la peregrinación, los ejercicios espirituales, lo que fuere, hacer ese acto, rezar por el Papa, comulgar ese día, confesarse antes o después, sí, pero todo eso no lo olvidemos, para que la indulgencia sea plena, que necesita la contrición perfecta. Bueno, eso es importante. Luego dice, todo fiel puede lucrar para sí mismo o aplicar por los difuntos a manera de sufragio las indulgencias tanto parciales como plenarias. Esto es algo también hermoso. Que existe una comunión con los difuntos, ¿no? Una comunión con nuestros hermanos difuntos, por los que no únicamente ofrecemos la Santa Misa. Ayer, creo que fue ayer o antes de ayer, una oyente, una madre, dio un testimonio muy hermoso aquí en este programa de la oración que ella tenía por un hijo difunto, ¿no? Y cómo ella ofrecía pues por él sus oraciones y ofrecía la Santa Misa, y creo que dio un testimonio muy hermoso de cómo la auténtica maternidad, la vocación maternal, pues no se limita a criar un hijo para este mundo, sino a darle a luz para la vida eterna, ¿no? Bueno, pues eso no es únicamente una vocación que tiene una madre para con un hijo, sino que en el seno, en la comunión de la Iglesia, en la familia que formamos la Iglesia, tenemos todos que orar también por los difuntos, por las almas del purgatorio que decimos, ¿no? Y aplicar, o sea, de alguna manera se puede aplicar la indulgencia plenaria o la indulgencia parcial, pues para uno mismo o también para un difunto. Dice, todo fiel puede lucrar para sí mismo. La palabra lucrar, pues bueno, es que es una palabra que a nosotros nos puede sonar un poquito rarita. Cuando dice lucrar es como aplicar. Todo fiel puede lucrar para sí mismo o para los difuntos las indulgencias. Uno, lógicamente, pues no está nunca seguro de si ese difunto que está en el purgatorio tiene necesidad o no tiene necesidad de esa purificación, o ya está perfectamente purificado, ¿no? Esa misma madre que comentaba pues que estaba rezando por su hijo y ya no sabe si su hijo ya está perfectamente purificado y necesita pues el ofrecimiento del sacrificio de Cristo, de la Santa Misa, si se lo sigue necesitando o ya está perfectamente purificado. Pero nosotros sabemos que en cualquier caso, que aunque no lo necesite, la Virgen María, esa que es administradora de todos los bienes de gracia, ¿no? Ella ya redistribuye sin duda alguna, ¿no? Esas oraciones, esos actos de caridad, ella los redistribuye a las almas que más lo necesiten. Por lo tanto, nosotros podemos aplicar, sí, por un difunto en concreto, pues una indulgencia. ¿Lo necesitará o no necesitará? Dios sabe, pero en cualquier caso, si él no necesita, que se le aplicará a otro en concreto. Y también podemos aplicarlo sencillamente por las almas del purgatorio, sea quienes lo necesiten, sea quien fuere, es decir, sin ser nosotros conscientes de ello, sabiendo que además ahí se aplica ese pasaje del Evangelio. Dice, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Estos son mi madre y mis hermanos. Pues en esa dimensión sobrenatural,
nosotros seremos perfectamente hermanos, ¿no? El día que estemos en la vida eterna en el cielo, allí conoceremos a hermanos nuestros que rezaron por las almas del purgatorio y ofrecieron esas oraciones y esas indulgencias, las ofrecieron por nosotros y nosotros las ofrecimos por ellos y no nos conocíamos y éramos de tiempos y de siglos distintos y de continentes diferentes, y allí nos conoceremos y glorificaremos a Dios por la unión que ha habido, por la comunión que ha habido entre nosotros, por los que unos han rezado por otros y han ofrecido las indulgencias por nosotros, en esa perfecta comunión y hermandad que forma pues el cuerpo místico de la Iglesia. Bien, me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.